Muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a esta nueva entrega de su espacio Lo que aprendí del Evangelio. Mi nombre es Juan Vidal. Es mucho más prudente creer en Dios, porque las consecuencias de no hacerlo son peores. Eso lo tomé yo de un autor que se llama Pascal, a propósito de la eterna discusión acerca de la existencia o no de Dios. Nosotros, los creyentes, hemos sido persuadidos y convencidos de la existencia de un Dios todopoderoso a partir de la escritura de Génesis capítulo 1, verso 1, que dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y nos basta porque hay un Espíritu Santo que ha obrado en nuestras vidas. No así sucede con los ateos. Hay tres categorías. Existe el teísmo, que es nuestro caso, que afirmamos la existencia de un Dios todopoderoso, quien hizo las playas del cosmos. Todo lo que existe es obra de sus manos. Nosotros tenemos testimonio más que suficiente, experiencias personales, cosas que son para nosotros ciertísimas. Pero existe también el ateísmo, que niega la existencia de Dios por falta de prueba, y existe una posición más, vamos a decir, más soft, más suave, más intermedia, que es el agnóstico, que el agnóstico habla de la imposibilidad de probar la existencia o no de Dios. Ha habido muchos debates, como decíamos al inicio. Sin embargo, recuerdo que en los años 70, cuando se hablaba se dudaba inclusive de la existencia de Jesucristo, de la existencia histórica, que ya eso no se toca porque ya históricamente está comprobado, porque no son tan solo los evangelistas que dan testimonio fehaciente de la existencia histórica de Jesús, sino que ya autores como Flavio Josefo, que es un principalísimo autor judío, no era cristiano, pues escribió acerca de la vida de Jesús, y hay otros autores que también hablaron acerca de la vida de Jesús. Hablamos también de grandes científicos, por ejemplo, quien acuñó la frase: si Dios nunca existió, hay que inventarlo. Es una adaptación porque se adaptó a la figura de Jesucristo. Si Jesucristo nunca existió, como afirmaban algunos en esas décadas del 70, de los 60, entonces que hay que inventarlo. Si Dios no existiera, sería necesario que existiera, sería necesario inventarlo. Esa frase se le atribuye a Voltaire, ese famoso connotado científico. Él argumentaba que la religión era útil para la sociedad como guía moral y garantía del orden. En el caso de Jesucristo, esta idea sugiere que incluso si la figura no fuera históricamente real, su concepto podría ser inventado en el ámbito de la cultura, en el ámbito moral, en el ámbito social. Esto porque la figura de Jesús es universal. Para nadie es un secreto, ateos, gnósticos y como usted quiera llamarse, de que la figura de Jesucristo pues cambió la historia, dividió la historia en dos. Hoy se habla antes y después de Jesucristo. Las leyes judeocristianas han sido tan influyentes a través de la historia de la humanidad, que hoy la mayoría de las sociedades civilizadas, la constitución de esos países se basa básicamente en un alto porcentaje en los conceptos bíblicos desde hace muchísimos años, y no han podido ser cambiados. Nosotros creemos fielmente que Dios es el creador de los cielos y la tierra, el universo y todo lo que en él hay. Para nosotros son cosas que son ciertísimas, no nos cabe la menor duda. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es un libro cualquiera. Usted puede decir que el Corán es un libro sagrado, que las escrituras Vedas, el Bhagavad Gita, hindú, etcétera, etcétera, la enseñanza de Confucio, de Lao Tse, son libros, cuestiones que muchos grupos de otras etnias lo consideran sagrado. El asunto es que el nuestro convence de verdad, porque nos habla de un evangelio que no solamente transforma vida, sino que lo habló uno que no se quedó, la tumba no pudo contenerlo, no se quedó, se levantó el único testimonio de hombre alguno nacido de mujer jamás,
que se ha levantado de entre los muertos, es el nombre del Señor Jesucristo. Y hay testimonios verídicos de quienes vivieron con Él luego de la resurrección. En una de las escrituras señala que cuando ascendió a los cielos, luego de haber habitado, luego de haber dado pruebas que dicen los escritores de los evangelios, que para ellos eran indubitables, relatan que más de 500 personas lo vieron ascender. Es decir, el evangelio no es un cuento de camino, es por eso que nosotros hablamos con pasión, con devoción, porque hemos visto nuestra vida marcada por el evangelio de Jesucristo. Es inconcebible hablar de la teoría del Big Bang, que habla de una explosión que ocurrió hace millones de años, y que después de esa explosión, pues el universo se organizó de tal manera que tenemos las maravillas de las galaxias, de nuestra galaxia, de nuestra Tierra. Hay que tener mucho más fe que la que nosotros tenemos para creer una teoría como esa. Hay finalmente yo quiero hablarle de la experiencia que escuché de un pastor hace muchísimos años, un pastor bautista, que decía que él en Estados Unidos tenía una fábrica de tijeras grandes, de podar, de trabajar jardinería, y contaba de algunas 10 a 12 partes. Él decía que si usted agarraba esas 10 o 12 partes de esa tijera y las colocaba dentro de una caja y las sacudía por miles de millones de años, jamás se formaría por sí solo una tijera. Y eso es algo lógico, algo que que nos puede aleccionar mucho, nos puede enseñar mucho acerca de esta cuestión, si Dios existe o no existe. Un edificio, amado amigo y hermano que nos escucha, tiene un constructor. Un cuadro tiene un pintor. Es decir, nada surge de la nada. Sobre esa base sabemos nosotros que Cristo mora en nuestros corazones y que hay un Espíritu Santo que nos convence de la verdad. La palabra de Dios nos convence de tal manera que nos cambia, nos transforma. Hay cientos de miles de millones de personas que han sido transformados por el glorioso Evangelio, el Evangelio del arrepentimiento, de la conversión, el Evangelio del amor. Te invitamos en esta noche a reflexionar acerca de este tema, la existencia de Dios. Mira a tu alrededor. Termino con el Romano 1, capítulo 18 en adelante, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia contrarían la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles mediante las cosas hechas, se manifiestan mediante las cosas hechas, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para no entender las maravillas de la creación. Eso fue necesario que existiera un creador, un hacedor de todas las cosas. En el nombre de Jesús te invitamos a reflexionar sobre esta gran verdad. Procura en tu interior. Deja tu corazón tranquilo. Deja que Cristo entre a tu corazón y deja que llegues a la convicción que hemos llegado millones de seres humanos a través de la historia de la humanidad. Dios te bendiga. Padre eterno, gracias te damos por esta nueva entrega que hemos hecho, como dijiste, como nos mandaste, porque se trata de ti, se trata de glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.